Bueno, pues como avanzamos aquí, nada menos que la jueza Amy Coney Barrett, como era esperado además, pues fue nominada por el presidente Trump para ser seleccionada, en caso positivo, por el Senado. Bueno, en realidad se antoja que va a ser una batalla ya casi ganada por los republicanos, porque nada menos también que Mitt Romney, que es un mormón y quien ha estado eh, muy opositor al presidente Trump, pues anunció que sí estaba a favor de la votación por el Partido Republicano. En estos momentos los conteos están manejando que en el Senado, donde hay que reconocer, vean, no tiene una personalidad muy interesante Mitch McConnell, pero es muy efectivo. No es muy hablador, no sale mucho en los medios, como lo hace su contrincante del Partido Demócrata, Schumer, y ya no se diga Nancy Pelosi, que es una verdadera fiera, y que es la que hoy encabeza la Cámara de Representantes del Partido Demócrata. Aquí lo fundamental que hay que ver, primero que nada, pues hay que ver un poco la biografía muy interesante le vamos a llamar a Amy Coney Barrett, le vamos a poner A, C, B, para no estarnos perdiendo con tantos apellidos. Ella es una católica devota, muy devota, de 48 años de edad, nació en Nueva Orleans, Luisiana, y luego se formó en la Universidad Católica de Notre Dame, en Indiana, que ya saben es un estado cuya capital es Indianápolis y está junto a los Grandes Lagos. Y esta universidad pues es muy famosa, ahí se formó ACB como primero estudió literatura inglesa, luego estudió leyes y fue independientemente de que uno esté a favor o en contra de Trump, eso es irrelevante, fue una brillante alumna, ¿no? Ahí están los datos duros, conoce muy bien su materia e hizo su vida en Indiana, curiosamente, de donde también parece ser es el marido, Jesse, y aquí vienen los datos importantes que yo estaba esculcando. Ya saben, yo aquí tengo una visión más geopolítica. El papá de ACB, también ferviente católico, fue abogado de la empresa petrolera Shell. Esto me llamó mucho la atención. Y luego el marido, que fue procurador, Jesse, también del estado de Indiana, hoy es un litigante exitoso en materia comercial, también en ese estado, donde realmente ahí yo diría formaron su vida. Ahora, otra situación que no hay que perder de vista, donde la están golpeando muy feo a ACB, que no olvidemos sustituye o podría sustituir en caso positivo, pues a la icónica israelí estadounidense Ginsburg, quien inclusive ha tenido el homenaje unánime tanto de republicanos como demócratas, y que pues sí había hecho avanzar la agenda feminista, y también incluso la hija de Trump, de su segundo matrimonio, eh, Tiffany, incluso fue en forma personal a rendirle homenaje a la jueza Ginsburg, que murió a los 87 años. Vean, esta ferviente católica que es ahorita nominada para para formar parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, tiene 48 años de edad. Y esto pesa mucho porque es de las pocas jóvenes que han entrado a ese selecto poder, que hoy pesa muchísimo, más que de costumbre, porque ahí se pueden definir las batallas por venir entre el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos.
Y además tiene una agenda muy cargada y donde, pues hay que decirlo, si en caso de que pase eh, la candidatura de ACB, pues sería un golpe tremendo al Partido Demócrata, porque ya estaría en tela de juicio mucha de la agenda conservadora, bueno, de la agenda progresista que había tenido el Partido Demócrata y que a los conservadores pues no les gusta mucho, entre ellos la cuestión del aborto, la famosa ley Wade, WADE, Against Roe. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. También estará en tela de juicio el famoso Obamacare, que es toda la cuestión de seguridad médica que instaló el presidente Obama, quien también hay que decirlo, se equivocó o se confió de que iba a haber una presidencia de Hillary, porque dejó muchas vacantes. Hoy lo están criticando muy fuerte a Obama, sobre todo en el seno del Partido Demócrata, de cuál fue la razón que dejó tantas vacantes, donde las está cubriendo Trump de manera silenciosa, pero ya está saliendo a relucir y que esto le ha dado un fuerte poder a la agenda del Partido Republicano, que sin mucho ruido, y hay que reconocerlo, y ahí va a pasar Trump, sea cual fuera el resultado del 3 de noviembre, va a pasar a la historia con un legado de haber nombrado a 3 de los 6, sí, de los 9 jueces o magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ahí tendríamos, en caso de pasar A, C, B, a 6 conservadores, como así se les conoce, y a 3 muy inclinados al Partido Demócrata. Y vean, en un país donde cuenta mucho el balance and power, es decir, toda esta correlación de fuerzas entre la separación de poderes, entre el poder presidencial, el ejecutivo y el legislativo, pues estamos hablando que puede durar décadas esta prevalencia jurídica que, hay que decirlo, se descuidó Obama. Y eso que Obama, pues supuestamente era un excelente alumno de leyes, incluso él manejó la revista, etc. Curiosamente también ACB era editora de la revista de leyes de la Universidad de Notre Dame. Bueno, dicho esto, aquí hay que ver varias consideraciones. Vean, hoy al corte de caja de ahora, si es que no hay sorpresas, porque siempre pasan sustos en la elección de Estados Unidos, donde quiero hacer un paréntesis, cómo está el corte de caja también de hoy, cómo va la carrera presidencial. El día de mañana, martes, van a ver, viene el primer debate entre Trump y Biden, donde se están pegando con todo. En estos momentos ya Trump pidió que le hagan un examen clínico a Biden porque, según él, está ingiriendo estupefacientes para mantenerse en forma mental, porque también está cometiendo muchos errores. Biden, por ejemplo, acaba de decir que él es senador desde hace 180 años. ¿Escucharon bien? 180 años. Bueno, hay fuertes rumores de que él está en el grado 4 de deficiencia cognitiva, mejor conocida como enfermedad de Alzheimer. La tercera parte del mes de septiembre, Biden no participó en nada. Y ahora ahí viene la parte fina. No pierdan mucho su tiempo con el voto popular, al menos que sea muy contundente. Esa es mi muy humilde opinión, que existe una diferencia de 10 puntos ya, como el The Economist, que es muy sesgada y abomina a Trump, la revista The Economist, pues ya casi da por hecho que ya ganó Biden, ¿no? Ya para qué hacen elecciones, prácticamente dan a entender. Bueno, son los intereses, así es esto. Pero yo creo que Trump se vuelve muy competitivo en caso de existir a nivel popular 5 puntos de diferencia. Pero a nivel, lo que hay que seguir es los votos del colegio electoral, donde el vencedor necesita 270 votos. Y en estos momentos, eso es lo que se comenta, incluso la prensa, los medios favorables a Biden. Ya Texas, que estaba en juego, se le está cayendo y ya parece ser que la está recuperando Trump. No es un voto menor Texas, estamos hablando después de California,
pues vienen Texas y Nueva York. Estamos hablando de 38 votos, si no me equivoco, viene Nueva York. Y luego viene Florida. Ahí hoy está muy candente la batalla por Florida. Y yo puedo decir como hipótesis de trabajo, que el voto mexicano sí se está inclinando a favor de Trump en Texas. Todavía no lo hemos visto en Arizona, que también es un feudo muy importante. Y en Florida el voto mexicano no cuenta. En Nevada sí, para que vean. Y ahí como que Trump está jugando a esa variante. Y también aquí hago otro paréntesis dentro del paréntesis. Los mexicanos, y no estoy amarrando navajas, eso es una realidad, cualquiera que haya vivido en Estados Unidos lo conoce, el latino es más afín, ya sea protestante, ya sea en su mayoría católico, como es en su caso los mexicanos guadalupanos, es más afín a los blancos. Incluso yo he leído hasta estadísticas donde manejan blancos hispanics, white hispanics, que se me hace una aberración. Pero así lo maneja la Oficina del Censo, que es una dictadura lingüística y semiótica. Y los latinos no son muy afines lo digo con mucho respeto, a los black, como ellos les llaman en Estados Unidos, a los afroestadounidenses. Incluso ya los latinos, ya conformado por mexicanos y no mexicanos, son ya una minoría mucho más importante que los afroestadounidenses. Esto no hay que perderlo de vista. Y una cosa es manifestarse. Yo, por ejemplo, sí le doy razón a los Black Lives Matter hasta cierto punto, sin estar a favor de los actos vandálicos que han sido excesivos, toda esa manifestación piromaníaca que se ha dado en varias ciudades, pero no olvidemos, trae muchos agravios eh, eh, de muchos siglos en su contra. No olvidemos que fueron traídos como esclavos de África, etcétera, y han ido luchando en contra de la adversidad. Lo cual no quiere decir que también traten muy bien a los latinos, ¿no? Y menos a los mexicanos. Pero ahí sí existe como que yo diría un contraste sutil entre la convivencia que se pudiera dar entre los afroestadounidenses y los latinos. Por eso yo quería poner esto como énfasis. Y ya regresando al corte de caja, precisamente cómo está la votación, Biden desapareció prácticamente, y yo siempre lo he comentado, lo peor que puede hacer Biden es abrir la boca. Yo creo que ya me hicieron caso, porque ya prácticamente no aparece. Incluso la misma Kamala Harris, de quien ya hemos abordado en abundancia toda su biografía y sus inclinaciones políticas, también le han dicho de no hablar mucho, porque ella es la radical realmente del ticket demócrata. Entonces, para no perder los votos moderados, donde ahí se va a jugar realmente la elección, pues le han dicho ya mejor de no aparecer mucho, pero con una circunstancia que la ha obligado de nueva cuenta a ser puesta en la palestra. ¿Por qué razón? Porque ella es catalogada como anticatólica. Vean, eso es muy interesante. Y aquí entramos con las sutilezas que tiene el sistema político estadounidense. Tanto Joe Biden como Nancy Pelosi, que es la lideresa del partido, de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, son católicos, pero no son ellos pro-life, no son pro-vida. Ellos aceptan la cuestión del aborto, que esto también es un tema de debate entre los católicos. Yo pondría, por ejemplo, aquí a la magistrada Amy Coney Barrett, pues del lado católico, pero en el otro lado del espectro del catolicismo. Incluso, vean, es muy interesante la cuestión de Amy, porque ella, como su papá y su marido, pertenecen a pues yo diría un grupo que se llama People of Praise, la gente de la alabanza, que es una comunalidad. Viven con dádivas internas, son muy frugales
y tienen una mezcla interesante de, así se les llama, de un movimiento carismático de los católicos que se da en la década de 1960 y que no es realmente el catolicismo como se conoce, eh, pero que tiene ingredientes episcopalistas. Y la postura de Amy Coney Barrett le gusta mucho a la base evangelista que apoya mucho al presidente Trump y que incluso se conoce como los evangelistas sionistas. Es decir, es un grupo evangélico que está muy ligado a toda la cuestión paleobíblica de Israel. Tan es así que hay dos integrantes del gabinete de Trump que son abiertamente lo que se llama en inglés Christian Zionists, o que yo traduje como, bueno, no tiene mayor gracia esa traducción, casi es literal, como evangelistas sionistas. Esto es fundamental entenderlo. Y ahí están Mike Pence, el vicepresidente, y Mike Pompeo, que es el secretario de Estado y el exdirector de la CIA. Bueno, todas estas cuestiones mínimas así que parecieran banales son muy importantes, sobre todo en el momento de la elección. Entonces ya les puse más o menos al corriente cómo está más o menos la elección. En los swing states, que son alrededor de 12, está muy apretada la elección, muy apretada. Y ya les he comentado, yo sigo por lo menos una vez por semana, pues las 4 encuestadoras legibles. Yo siento que están cargadas, dos del lado demócrata y otra otras dos del lado republicano. Pero si nosotros escudriñamos bien los swing states, realmente es una gran batalla. Vean, Texas ya parece ser está favoreciendo más a Trump. Ya van varias veces que visita Trump Florida, lo cual demuestra que ahí está la batalla principal. Pensilvania ya la está ganando un poco Trump, etc. Y hay estados que a veces se dan por descontados, que son del Partido Republicano, tipo Georgia, y que pueden dar una sorpresa y se van del lado demócrata. ¿Por qué? Porque vean, si uno ve bien la dinámica demográfica de Estados Unidos, los supremacistas blancos, o los blancos tout court, como dirían los franceses, en 20 años van a ser desplazados por las minorías, sobre todo la minoría hoy latina. Ellos tienen el tiempo que corre en su contra. Es probable que sea la última elección que gane el Partido Republicano, que son más tendientes tiene mayor probabilidad al supremacismo blanco que enarbola Trump, pero que todavía tienen a centristas tipo Biden, que se coloca precisamente en medio. Biden, a pesar de que tuvo que apoyar a Bernie Sanders, que lo tiene del lado izquierdo de la ideología del Partido Demócrata, igual a Kamala Harris, aunque han escondido un poco a Alexandra Ocasio-Cortez, etcétera, que ya va a entrar una agenda, digo, para el grueso de Estados Unidos, pues que se antoja, y ya no se diga para los republicanos, radical, y a grado tal que la publicidad electoral de Trump maneja que Biden es un pelele de los marxistas, de los socialistas. Sí, pero Trump se olvida que en las recientes encuestas que se han hecho y muy serias, por ejemplo de Pew Research, entre el 40 y 50% de los millennials ya no temen al socialismo. Eso es muy interesante, sobre todo los de mi edad que hemos vivido la época del macartismo y la persecución de los comunistas en Estados Unidos. Ya la palabra marxista era anatema, hoy ya no lo es. Lo sigue siendo en la generación de Trump, que no olvidemos, si no me equivoco, tiene 74 años. Biden tiene 77 y si tampoco no me equivoco, va a cumplir 78 en noviembre. Bueno, con todo esto que ya más o menos les mostré de cómo va la cuestión y ya con eso casi voy a concluir,
No hay que perder de vista las sutilezas del asunto católico. Va a pesar mucho. Estaba viendo las recientes encuestas, estadísticas. Blancos católicos andan en alrededor del, si no me equivoco, del total, en 59% Estados Unidos. Y luego quedaría alrededor del 40% de los católicos latinos, en su gran mayoría guadalupanos. Y ya un 3%, tanto de los afros, prácticamente los afroestadounidenses son protestantes, y los asiáticos. Y ahí lo que quede del recuento del 100%, pues serían otras minorías, ¿no? Para no citarlas. Entonces aquí, ya para casi concluir, les comento que si en caso de pasar o de ser aprobada la nominación de la jueza católica Amy Coney Barrett, pues los republicanos tendrían una mayoría en la Suprema Corte de 6 votos en contra 3. Y ahí vienen los puntos clave. Puede decidir incluso esta nueva Suprema Corte de Justicia en su nueva reconfiguración la elección del 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere aceptar el resultado del otro. Eso es importante decirlo. Vean, Hillary Clinton, bueno, no lo ha dicho Biden, eso también hay que tomarlo en cuenta, pero Hillary, que ya se volvió demasiado extremista, y trae los escándalos del marido a cuestas con todo esto de la pederastia de Jeffrey Epstein, así le llaman, no es denominación mía, de la isla de la pedofilia, ahí en las Islas Vírgenes estadounidenses, a no confundir con las Islas Vírgenes británicas, donde blanquea su dinero Loretito, ya lo conocen, y que es presuntamente socio en su lavado de dinero con Genaro García Luna, que es vecino en Miami. Bueno, los dos son vecinos con sus respectivos departamentos. Aquí yo todavía no veo al SAT que se haya movido, no he visto al fantástico y fabuloso de Santiago Nieto Castillo de pedir cuentas. Bueno, ya se sabe cómo lava Genaro García Luna, pero todavía no ha salido a la luz pública. No, por lo menos a la luz pública sí, porque yo lo he denunciado, pero más que nada a nivel de la operatividad del gobierno, no lo han perseguido, lo cual es ipso facto, lo tienen que perseguir por lavado de dinero. Independientemente de su libertad de expresión, pues que siga haciendo sus programas desde la cárcel, no hay ningún problema. Entonces, dicho esto, hoy la cuestión de la Suprema Corte va a ser fundamental, pueden decidir el voto. Incluso Trump lanzó una señal muy equívoca de que han encontrado boletas perdidas. Ya saben que ahorita en algunos estados se han anticipado los votos por correo y las han encontrado tiradas, votos por ausencia igual, y a él le está dando pretexto porque ahí tiene, en caso de perder la elección, pues va a decir que no va a aceptar el resultado. Por fortuna, y esto también hay que decirlo, así como se dice una cosa hay que decir la otra, yo soy de pensamiento dialéctico, tesis y antítesis, y ustedes deciden su síntesis. Aunque yo sí tengo mi propia tesis, pero yo aquí no estoy hablando de mi tesis, estoy hablando desde el punto de vista dialéctico, lo que dice la gente a favor y la gente en contra. Y si ustedes me piden mi síntesis, también la doy, no tengo ningún empacho en decirlo, pero no es el propósito de esta cápsula. Aquí es de que ustedes mismos juzguen y saquen sus propias conclusiones. Entonces, sí bajó de tono, porque tanto los del Partido Republicano como del Partido Demócrata, yo diría los moderados de ambos bandos, ya salieron a decir que sí van a aceptar una transferencia pacífica del poder. Lo ha dicho del lado del Partido Republicano
varias personalidades, el mismo Mitchell, que es el líder del Senado, Lindsey Graham, que es muy influyente, incluso en estos días lo dijo Tom Cotton, que es un republicano muy influyente y muy cercano a Trump, por cierto, y también del Partido Demócrata. Por ejemplo, ahorita se estaba esperando de que se le fuera a la yugular a la magistrada por sus hijos. Y ya salieron ahí unos demócratas del Paleolítico inferior, o cavernícolas, como les quieran poner, a pegarle, porque la magistrada, que realmente a mí se me hace admirable lo que ha hecho como madre, para empezar viene de una familia de 7 hijos, con un solo hermano. Eso ya los golpea. ¿Por qué tiene una familia numerosa? Porque ellos sí creen en la cuestión de provida, y eso también es muy respetable. Hay que respetar las creencias plurales de quienes las manifiestan. Y ahora que ella ha adoptado a 2 hijos, tiene 7 hijos con su marido Jesse, 5 son propios. Uno de ellos padece síndrome de Down, el menor, y adoptaron 2 hijos, uno yo diría primero una hija que tenía 14 meses, de Haití, y otro hijo después de los terremotos, ya saben, que se dieron en Haití, también lo adoptaron, tenía 3 años. Pero aquí lo interesante, bueno, él es de color, y esto como que le molestó no, ahí es contradictorio, porque supuestamente los demócratas tienen el gran apoyo de las minorías en Estados Unidos. Y como que yo creo que ese va a ser el peligro de los demócratas, porque vean, y ahora sí ya concluyo. Incluso hay un congresista demócrata que se llama Dick Durbin, que dijo que la nominación ya casi está asegurada. Dice, si no dura horas, dura días. Ya tienen previsto que el 12 de octubre empiezan las audiencias en el Senado, y el mismo Lindsey Graham vaticina que el 26 de octubre ya estará en el piso del Senado para hacer la votación. Estamos hablando a casi 10 días de la elección presidencial, que esto puede tener un doble efecto, eso también hay que verlo. Uno puede reenergizar demasiado al partido republicano, a su base, con un triunfo. No quiero pensar, imagínense, bueno, lo contrario, en caso de una derrota, pues eso los va a batir. Y ahí vamos a ver qué tal juegan los demócratas. Ya saben que perdieron. Hoy están en estado de choque, hay que decirlo abiertamente, los demócratas, porque fue un error de Obama, que se confió. Entonces, ahí si se pasan de la mano, porque vean, las audiencias en Estados Unidos son sanguinarias. La misma Amy Barrett sufrió los embates de la principal representante del comité judicial en el Senado, que es Dianne Feinstein, que la trató casi la acusa de dogmática, ¿no? Y ella se movió y contestó bien. Entonces, aquí en donde radica lo fino. Si se pasan demasiado los demócratas en sus ataques, primero que nada, fue bien hecho, hay que reconocerlo, que haya seleccionado el Partido Republicano a una mujer. Bueno, ¿por qué? Porque estaban sustituyendo a la icónica Ginsburg. Y eso ya fue de alta estrategia, también hay que reconocerlo. Pero si los demócratas se pasan en sus ataques virulentos y no mantienen la forma adecuada, esto les puede alienar a una parte moderada del electorado, donde hoy se está jugando la elección. Entonces yo creo que ahí los demócratas, y ya hay un sector que lo está viendo mejor desde el punto de vista estratégico, en lugar de estar golpeando que si tiene a 2 hijos haitianos, ahorita ya salieron que si cumplió las leyes legales, que si no fueron de contrabando, etc. Eso va a molestar mucho. Imagínense todos los familiares de inmigrantes, latinos sobre todo, aunque los haitianos no sean de origen latino, bueno, sí, si uno se va que los franceses también lo son,
pues sí lo serían, esto puede alienarles el voto de los latinos. Entonces, yo creo que tienen que hacer una operación quirúrgica, microscópica, con láser, así literal, y no equivocarse y lanzar ataques a diestra y siniestra. Tienen que ser muy bien perpetrados. Y ellos tienen un arma interesante, que si la saben manejar, esto pues le puede redituar dividendos. ¿Y cuál es? Y ya hoy lo estaba leyendo en el New York Times, usted sabe, está totalmente vinculado al grupo de Soros y al grupo de Obama y de los Clinton, para decirlo en resumen. Él estaba manejando que lo mejor sería poner en tela de juicio que la magistrada, que es una alumna nada menos de un juez icónico del lado del Partido Republicano, que es nada menos que Antonin Scalia, de origen italiano, y ella incluso trabajó con él y lo dijo en su aceptación de la nominación por el presidente Trump en la Casa Blanca. La misma jueza Barrett comentó que ella sigue los lineamientos de Antonin Scalia y también le rindió homenaje a Ginsburg, a la magistrada, lo cual pues era obligado. Entonces, yo creo que ahí es donde se debe centrar el Partido Demócrata, olvidarse de los ataques personales y demostrar, si realmente eso es cierto, que si si es aprobada en el Senado como la sustituta de la jueza Ginsburg, esta magistrada Barrett, pues podría poner en tela de juicio todo el famoso Obamacare, que es el Affordable Care Act, que es lo que le da los seguros médicos a la mayor parte de la población de Estados Unidos, y que eso pesa mucho, porque ustedes saben, los cuidados médicos en Estados Unidos no son carísimos, lo que le sigue. Entonces, ahí yo creo que ese es el único instrumento de batalla que tienen. Falta que se los crean los votantes, pero lo peor que pueden hacer es atacar a la magistrada Barrett por sus creencias, aunque sean pro-life, son respetables, cada quien debe hacer en su vida lo que quiera. Son actos personales, yo no veo por qué se politizan. Y luego también poner en tela de juicio su pertenencia a este grupo muy comunal, comunitario, frugal, donde comparten incluso sus gastos. Hay mucho de qué hablar sobre este grupo que se llama People's Praise, la alabanza de la gente, que no es realmente muy católico, como ya les había dicho, y que tiene componentes episcopalistas. Bueno, ahí tienen, no va a ser fácil los debates por la nominación y la aprobación, o mejor dicho, la aprobación de la jueza Barrett, y ahí los demócratas se tienen que cuidar como nadie de no cometer lo que llaman en francés un faux pas, un falso paso. Y hasta la próxima.